Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Nerón? ¿Realmente fue el emperador más despiadado y sanguinario de Roma? Nerón nació con el nombre de Lucio Domicio Enobarbo el 15 de diciembre del año 37 en Antium, la actual Anzio, localidad situada cerca de Roma. Fue hijo único y sus padres estaban emparentados a través de un antepasado común, Augusto, el primer emperador romano. El padre de Nerón, llamado Gneo Domicio Enobarbo, era un político que pertenecía a una prestigiosa familia de Roma. La madre del niño, Agripina la menor, era hermana de Calígula e hija del popular general romano Germánico, fallecido años atrás. El pequeño nació en un momento dulce para su familia, justo el mismo año en que su tío, de quien os hablamos en este otro vídeo, ascendió al poder. Eso sí, apenas lo conoció porque solo tenía 3 años cuando Calígula murió asesinado. Se cuenta que cuando Nerón llegó a este mundo y felicitaron por ello a su padre, este respondió que de Agripina y de él solo podía haber salido algo detestable, una amenaza para el mundo. Lo cierto es que al padre de Nerón, algunos cronistas como Suetonio lo retratan como un individuo violento. Cuentan, por ejemplo, que en una ocasión atropelló de forma deliberada, mientras conducía su propio carro en la Vía Apia, a una niña que estaba jugando en la calle. Dicen que Nerón se parecía a él en el físico, ya que ambos tenían el cabello castaño rojizo. Cuando nació su hijo, Gneo Domicio Enobarbo tenía 53 años y Agripina la menor solo 22. Y aunque al principio se las prometían muy felices porque el tío del niño, Calígula, era el nuevo emperador, pronto se torció la cosa. Porque en el año 39, solo 2 años después de llegar al poder, Calígula acusó a sus hermanas, Julia Líbila y Agripina la menor, de conspirar contra él para derrocarlo. Y las desterró a ambas a la diminuta isla Pandataria, hoy conocida como Ventotene, frente a las costas de Nápoles. Pasaron de vivir como reinas a alojarse en una humilde cabaña de aquel islote volcánico donde dormían sobre un camastro y tenían que cultivar sus propios alimentos. Pasaban hambre y frío, y es que ser desterrado muchas veces era sinónimo de sentencia de muerte. Por su parte, Nerón, que no tenía ni 2 años, permaneció con su padre, pero no por mucho tiempo, porque Gneo murió a principios del año 40 debido a un edema, y entonces el pequeño se quedó al cuidado de una tía paterna que se desentendió bastante de él y no le procuró la educación que un príncipe imperial habría necesitado. Curiosamente, aquella mujer era la madre de Valeria Mesalina, una joven de gran belleza, de quien os hablaremos enseguida. Decimos que era un príncipe, pero en realidad las opciones de Nerón de llegar a reinar algún día eran muy bajas, porque su tío Calígula era joven y podía tener descendencia. Pero el emperador fue asesinado junto a su esposa y su única hija en enero del 41, poco después de que Nerón cumpliera 3 años. Y pusieron en el poder al tío de Calígula, Claudio, quien tras convertirse en el 4º emperador romano, gracias al apoyo del ejército, dio permiso a sus 2 sobrinas, Agripina la menor y Julia Líbila, para regresar del exilio. Fue entonces cuando Agripina pudo reunirse con su hijo en Roma. Se casó de nuevo, pero su marido falleció a los pocos meses. Necesitada de dinero, volvió a contraer nupcias, esta vez con un hombre rico llamado Crispo Pasieno, quien murió 6 años más tarde. Según los rumores, envenenado por su esposa. Nerón, como hijastro, heredó sus riquezas. Asimismo, Agripina y Julia Líbila habían ido acercándose más y más a su tío Claudio, porque acercarse a él era acercarse al poder.
y el afecto que el emperador sentía por sus dos sobrinas provocó que ambas se erigieran en rivales de la esposa de su tío, que no era otra que la hermosa Valeria Mesalina, tercera esposa de Claudio y conocida por sus continuas infidelidades. Se cuenta que Mesalina estuvo detrás de las acusaciones de adulterio que llevaron a Julia Livia de vuelta al destierro en Pandataria, donde fue asesinada solo un año después, se cree que por orden de Mesalina. Su hermana Agripina podría haber corrido una suerte similar, pero ocurrió algo que la salvó. Mesalina aprovechó una ausencia de su marido para casarse con uno de sus amantes, el político romano Cayo Silio, con quien había planeado derrocar a su esposo. Y todo esto sin haberse divorciado previamente del emperador. La jugada no le salió bien a la emperatriz, porque Claudio hizo ejecutar a los dos amantes. Corría el año 48. Tras aquella mala experiencia, Claudio, que había estado muy enamorado de Mesalina, prometió no volver a casarse jamás. Pero solo un año más tarde volvió a contraer nupcias. ¿Y adivináis con quién? Con su sobrina Agripina, la madre de Nerón. Convencido por su nueva esposa, Claudio no tardó en adoptar a su sobrino nieto, razón por la que el joven de 12 años, Lucio Domicio Enobarbo, pasó a llamarse Claudio Nerón César Druso. Y como era 4 años mayor que su hermanastro, británico, hijo natural de Claudio, el hijo de Agripina se convirtió en heredero al trono. Seguramente Claudio tuvo en cuenta que Nerón descendía directamente de Augusto. 2 años más tarde, el joven fue nombrado procónsul y entró por primera vez en el Senado. Solía acompañar a su padrastro y tío abuelo en sus apariciones públicas y su imagen apareció en monedas acuñadas durante el gobierno de Claudio. Y para que definitivamente todo quedara en familia, Agripina orquestó que Nerón, que apenas tenía 16 años, se casara con Claudia Octavia, hija del emperador y de la difunta Mesalina. Claudio murió un año más tarde, en octubre del 54. Los historiadores antiguos señalan el envenenamiento con setas como la causa probable de su muerte. Y algunas fuentes culpan a Agripina como la instigadora del crimen, ya que la relación de la pareja en los meses anteriores se había ido degradando y Claudio había empezado a sugerir que convertiría en sucesor a su hijo británico, que se acercaba a la mayoría de edad, los 14 años, en detrimento de Nerón. Pero hay muchas teorías sobre la muerte del emperador, incluida la de que falleció a sus 64 años de muerte natural o por una enfermedad. A saber, el caso es que Nerón subió al trono de inmediato y se convirtió en el quinto de los emperadores romanos, tras Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio. Pero con solo 17 años no estaba capacitado para gobernar. Para eso tuvo a su lado a figuras muy inteligentes, el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro, y el hombre que Agripina había elegido como tutor de su hijo durante su infancia, el filósofo, político y escritor romano nacido en Córdoba, Séneca. ¿Y quién los había escogido? La propia Agripina, que era quien completaba el trío principal de asesores de Nerón. De hecho, esta mujer de carácter fuerte, que había sabido ganarse el apoyo del ejército y el pueblo por ser la hija de Germánico, era capaz de gobernar desde las sombras. Como muestra de su poder, incluso apareció al lado del emperador en algunas monedas. Que una mujer tuviera tanto poder era algo totalmente nuevo y eso no gustaba a todo el mundo, incluidos Séneca y Burro, quienes mantenían con Agripina discrepancias incluso en temas como el estilo de gobierno más adecuado. Ellos preferían que el Senado tuviera más protagonismo. Ella se decantaba por ejercer el poder como lo había hecho su difunto esposo, el emperador Claudio. Así que Séneca y Burro
trabajaron para limitar la influencia de la matriarca sobre Nerón. Efectivamente, esa influencia fue disminuyendo de forma progresiva. Agripina se percató de ello y algunas fuentes señalan que entonces se acercó a su hijastro británico, ¿os acordáis? El hijo natural del difunto emperador Claudio. Y tal vez fue eso lo que le costó la vida al joven al año siguiente de que Nerón ascendiera al poder. A Británico solo le faltaba un día para alcanzar la mayoría de edad cuando murió de forma repentina. Según Nerón, por un ataque epiléptico. Según los historiadores antiguos, envenenado por el emperador. Se cree que Agripina también conspiró en ese año 55 para colocar en el trono al noble romano Cayo Rubelio Plauto, enemigo político de Nerón y con quien supuestamente había planeado casarse. Pese a todo, los primeros compases del gobierno de Nerón y sus asesores se caracterizaron por una gestión notable, ya que el emperador mantenía un perfil comedido gracias a la influencia de Burro y Séneca. Era respetuoso con el Senado, a quien incluso prometió una mayor independencia, y se mantenía alejado de los excesos de, por ejemplo, su tío Calígula, algo que ligaba con la doctrina estoica propia de su tutor hispano, que defendía un estilo de vida basado en la moderación. Nerón redujo los impuestos y aseguró las fronteras. Pero volvamos a la relación del joven emperador con su madre. Nerón, que desde el principio había sido infeliz en su matrimonio con Claudia Octavia, inició un idilio con una joven liberta sirvienta de su esposa y llamada Claudia Actea. Y Agripina se puso del lado de su nuera y exigió a su hijo que echara a su amante. Lo más probable es que Agripina lo hiciera sobre todo para no perder la influencia que tenía sobre su hijo, ya que veía a Claudia Actea como una rival, y porque la esposa de Nerón, hija del anterior emperador, legitimaba a su hijo como soberano. Pero este, con Séneca de su lado, se negó a que Agripina pudiera interferir en su vida privada. La historia se repitió cuando Nerón, con 21 años, entabló una relación amorosa con Popea Sabina, esposa de uno de sus amigos. Este amigo se llamaba Marco Salvio Otón y, como veremos, 11 años más tarde llegaría a ser emperador durante unos 3 meses. Hay fuentes que señalan que a Otón no le importó en absoluto que Nerón y su esposa fueran amantes, que muy al contrario, fue él mismo quien lo propició y los 3 estuvieron de acuerdo. Otras fuentes dicen que muy feliz no debía de estar con aquella situación, porque su gran amigo, el emperador, lo envió a gobernar una provincia recóndita, Lusitania, cuya capital era Augusta Emérita, la actual Mérida, y Otón no tenía permiso para regresar a Roma. Y es que Nerón, que había empezado a acumular poder, aprendió pronto a deshacerse de quien le estorbaba, también de aquellos que representaban un peligro para su trono. Algunos de ellos eran aliados de su madre, quien, pese a que había sido apartada de la corte, seguía teniendo una gran influencia por ser la hija de Germánico. Asimismo, Nerón fue recortando poder a Séneca y Burro. Deseaba quitárselos de en medio. Pero la primera en caer fue su madre. A Nerón empezó a rondarle la idea del matricidio. Según historiadores modernos, probablemente porque Agripina había conspirado para hacerle perder el poder. Según fuentes más antiguas, fue Popea quien veía a Agripina como una rival a la hora de ejercer su influencia sobre Nerón, quien convenció al emperador para que ordenara el asesinato de su propia madre. Ocurrió en el año 59. Se cuenta que Nerón primero intentó envenenarla, pero no consiguió matarla porque ella se había inmunizado, tomando pequeñas cantidades no letales de veneno. También se dice que el emperador pensó en derribar el dormitorio donde dormía Agripina mientras ella se encontrara dentro, pero su madre lo descubrió y se enfadó mucho con Nerón.
Este fingió que deseaba reconciliarse con ella y la invitó a su villa de Bauli, la actual Bacoli, junto al Golfo de Nápoles. Allí la agasajó y le ofreció su barco para regresar a casa. Ella aceptó y embarcó con su amiga a Cerronia. Pero la nave había sufrido un sabotaje para que terminara en el fondo del mar y ambas mujeres acabaron en el agua. No lejos del accidente, merodeaba un bote con varios hombres a bordo y a Cerronia, que había entrado en pánico, gritó pidiéndoles ayuda. No se le ocurrió otra cosa que decirles que ella era Agripina, pensando que así la salvarían seguro. Allí mismo la mataron a golpes con los remos. Al observar de lejos aquella escena, la madre de Nerón, que había permanecido en silencio, huyó del lugar a nado y fue rescatada por unos pescadores. Probablemente Agripina suponía que había sido su propio hijo quien había enviado a aquellos asesinos, pero aún así le mandó al emperador un mensajero para decirle que estaba bien, como si no supiera nada del complot, quizás con la esperanza de que se apiadara de ella. Sin embargo, Nerón, con el beneplácito de Burro y Séneca, aseguró que aquel mensajero había intentado matarlo por mandato de su madre, y esa fue su justificación ante el pueblo para acusar a Agripina de traición y ordenar su ejecución. Pocas horas después, en la misma casa en que Agripina había dado a luz a su hijo 22 años antes, recibió la visita de unos sicarios. Nerón no se atrevió a enviar a los pretorianos para matarla porque éstos se mantenían fieles a la casa de Germánico. Golpearon en la cabeza a Agripina y entonces la mujer se abrió la túnica y pidió que le atravesaran con sus espadas el vientre en el que había cargado durante 9 meses aquel hijo ingrato al que había dado la vida y que ahora le pagaba arrebatándole a ella su último aliento. Murió con 43 años y se cuenta que la sombra de su fantasma persiguió y obsesionó a Nerón durante el resto de sus días. Curiosamente, un par de décadas antes, Agripina había visitado a unos astrólogos que le habían vaticinado 2 cosas sobre su hijo Nerón. Una, que sería emperador, y 2, que mataría a su propia madre. Al parecer, tras escuchar estas palabras, Agripina respondió a los adivinos: que me mate con tal de que reine. Pues así fue. Con el camino más despejado, a Popea solo le quedaba un escollo para poder convertirse en emperatriz: que desapareciera la primera esposa de Nerón, Claudia Octavia. Eso sucedió 3 años después del asesinato de Agripina. En el 62 de nuestra era, el emperador repudió a su esposa acusándola primero de ser estéril y después de adulterio, y terminó desterrándola en Pandataria. Pidió su liberación el pueblo romano, que según los historiadores antiguos, admiraban y amaban a su emperatriz por ser un modelo de virtud. Esos mismos historiadores que ofrecían una visión muy negativa de Nerón y Popea. Sin embargo, Nerón ordenó que le abrieran las venas a Claudia Octavia para hacer creer que se había suicidado. La joven tenía 22 años. Pero antes de eso, Nerón se había divorciado de ella y pocos días después de ese divorcio, el emperador se casó con su amante y se supone que la cabeza de Claudia Octavia fue el regalo de bodas que a Popea le hizo más ilusión recibir. Por esas fechas murió otro de los asesores de Nerón, Burro, se cree que envenenado por orden del propio emperador, mientras que Séneca solicitó retirarse de la vida pública debido a que habían vuelto a acusarlo de malversación. Por otra parte, el emperador y el Senado iniciaron un duro enfrentamiento. Aunque al inicio de su reinado había prometido a los senadores que les devolvería los poderes que tenían durante la época de la República, terminó haciendo lo contrario para afianzarse él en el trono. Y es que el emperador ejercía cada vez más una política personalista, ya que él, igual que le había ocurrido antes a su tío Calígula,
Soñaba con reinar en una monarquía de tipo helenística, al estilo de la de Alejandro Magno, un absolutismo teocrático en el que se identificaba al César con los dioses. La influencia de Grecia sobre Nerón era evidente. Así, en el año 60 se disputaron los primeros Juegos Neronianos, que a imitación de los helénicos eran multitudinarios. Las celebraciones se dividían en 3 modalidades: artística, que incluía música, oratoria y poesía, juegos gimnásticos y competiciones ecuestres. Estos juegos eran para divertimento del pueblo, y es que Nerón se veía como un emperador protector de las artes y de los humildes, entre quienes su popularidad era muy alta, ya que muchas de sus decisiones iban dirigidas a ayudarlos. Por cierto, el propio Nerón, que siempre se mostró interesado en la creatividad artística, deseaba que admiraran su faceta como poeta, músico e incluso actor, y en los Juegos Neronianos celebrados en el 65, él mismo participó como artista, algo nunca visto en un emperador. Pero es que estaba convencido de su talento como poeta, cantante y auriga. Las crisis económicas que empezaron a surgir un par de años antes no ayudaron a Nerón, y también había una guerra intermitente en marcha contra los partos, un conflicto que venía de épocas anteriores y que fue la única gran guerra que se produjo mientras él gobernaba. Aquel conflicto concluyó en el 63 con una paz que supuso una victoria diplomática para él. Al año siguiente, en julio, a Roma le esperaba una gran tragedia, un inmenso incendio que, según historiadores como Suetonio, fue obra del propio emperador. De ahí que muchos tengamos la idea de Nerón tocando una cítara mientras contempla, engalanado y extasiado, la ciudad en llamas. Se decía que habían visto a siervos de Nerón en las cercanías de donde se inició el incendio, en el área del Circo Máximo. Las llamas arrasaron gran parte de la ciudad, que estuvo ardiendo durante días. Hoy, sin embargo, se cree que no provocó el incendio Nerón, quien de hecho se encontraba fuera de Roma y regresó de inmediato en cuanto se enteró de la tragedia, sino que fue un accidente surgido quizás en uno de los comercios que vendían aceites. El emperador incluso abrió las puertas de su palacio para ayudar y alimentar a las personas que huían de las llamas. Y también hay quien apunta hoy que el incendio no resultó tan destructivo como se cree, que si nos ha llegado así la historia, ha sido por la versión contada por los enemigos de Nerón. Este, al verse señalado y para desviar la atención de sí mismo, acusó a otros de aquel gran desastre. A una minoría religiosa, en aquella época considerada una secta judía, y a la que el pueblo de Roma no veía con buenos ojos. Los cristianos. Se cree que culpó a los seguidores de Cristo, no porque tuviera nada en contra de ellos, sino porque les sirvieron de chivos expiatorios. Hubo muchas detenciones y ejecuciones, los crucificaban y les prendían fuego. Por otra parte, sí es cierto que Nerón supo sacar rédito del gran incendio de Roma, porque aprovechó que el corazón de la ciudad había quedado en ruinas para hacer realidad uno de sus sueños. Ordenó construir allí, sobre la colina del Oppio, un gran palacio, la Domus Aurea, la Casa de Oro. Se calcula que ocupaba unas 50 hectáreas. Era un complejo palaciego con muchos edificios lujosos, jardines, y hasta contaba con un lago artificial en el centro, llamado Stagnum Neronis, en el que Nerón podía dar paseos en barco y sobre el cual unos años después de su muerte se construyó el Coliseo. Por cierto, se le conoce con el nombre de Coliseo gracias indirectamente a Nerón, porque él mandó erigir justo al lado de aquel lago artificial una enorme estatua conocida como el Coloso de Nerón y que lo representaba como un dios. Medía unos 35 metros de altura. Para que os hagáis una idea, el Cristo Redentor de Brasil sin el pedestal mide unos 30 metros.
y no desapareció hasta el siglo VII. No se sabe si a causa de un terremoto o por el saqueo de invasores. Las obras de la Domus Aurea, que ya os adelantamos que no llegaron a concluirse, necesitaban unas arcas imperiales bien repletas. Así que Nerón no dudó en subir los impuestos a las clases pudientes romanas. Por supuesto, su enfrentamiento con el Senado fue cada vez a peor y terminó desembocando cuando Nerón tenía unos 28 años en la llamada Conjura de Pisón, un complot que estaba destinado a entregar el poder al senador Cayo Calpurnio Pisón. El plan era apuñalar a Nerón cuando asistiera al Circo Máximo para presenciar los Juegos de Ceres en honor a la diosa de la agricultura. Pero Nerón descubrió la conspiración gracias a un liberto y condenó a muerte a los conjurados. Algunos se suicidaron, como fue el caso del propio Pisón y de Séneca, acusado de haber tomado parte en el complot pese a que no había pruebas contra él. Y es que se inició una caza de brujas en la que se aprovechó para eliminar a todo romano que Nerón considerara peligroso, como era el caso del hispano. En esas fechas también murió la emperatriz Popea Sabina. Se cuenta que Nerón, borracho o víctima de un ataque de ira, le pegó una patada en el vientre estando embarazada, lo que provocó la muerte del feto y de la madre. Si bien es cierto que el emperador ordenó matar a Agripina y a su primera esposa, es bastante probable que el supuesto asesinato de Popea sea un invento de los enemigos de Nerón y que en realidad Popea muriera por complicaciones en el embarazo o en el parto. La pareja había tenido una hija años antes, Claudia Augusta, pero había fallecido siendo un bebé. Por cierto, quizás hayáis oído que tras la muerte de Popea, Nerón se casó con 2 hombres. Según Suetonio, primero lo hizo con un liberto llamado Pitágoras y después con un antiguo esclavo, el joven Esporo, que al parecer tenía un gran parecido físico con la difunta esposa del emperador, Popea. Se supone que a Esporo lo hizo castrar para que se pareciera aún más a la emperatriz. Esta segunda boda se habría celebrado con la propia Estatilia Mesalina, la tercera y última esposa de Nerón, como invitada. Historiadores actuales creen bastante probable que los casamientos con Pitágoras y Esporo, si tuvieron lugar, fueron en realidad ceremonias basadas en ritos sin validez legal, tal vez orientales, ya que en Roma no estaban permitidos ni los matrimonios entre personas del mismo sexo ni la bigamia, y como hemos dicho, Nerón ya estaba casado con Estatilia Mesalina. La caza de brujas de la que hemos hablado hace un momento a raíz de la conjura de Pisón se llevó muchas vidas por delante. Y la calma no regresó a Roma hasta que en el año 67 Nerón dejó a un liberto al cargo de administrar Roma en su ausencia y partió hacia Grecia para participar en festivales deportivos y artísticos. Entre los griegos, Nerón se encontraba más cómodo que con los romanos, porque parecían entender mejor sus inquietudes artísticas. Viajó sobre todo acompañado por artistas y pensadores y ganó un sinfín de competiciones. Bueno, seguramente pesaba mucho en el ánimo de los jueces que estuvieran ante el mismísimo emperador de Roma. Así, por ejemplo, participó en Olimpia en una carrera de cuadrigas y aunque no llegó a terminarla, le dieron la victoria simplemente porque se había caído de su carro y había insistido en volver a subirse a él pese a estar magullado. Nerón, que como hemos visto era amante de las grandes construcciones, pretendió erigir en Grecia y sin consultar de forma previa al Senado un canal que uniera el Golfo de Corinto con el mar Egeo, una idea originaria de Julio César. Se trataba de un proyecto muy costoso que no llegó a materializarse. Dicho canal sí llegó a construirse, pero casi 2000 años después. Se inauguró en 1893.
Antes dijimos que la única guerra que libró Nerón fue contra los partos, un conflicto que venía de lejos. Y es que fue uno de los 3 únicos emperadores romanos que pudieron ordenar el cierre de las puertas del templo de Jano en el Foro Romano. Solo se podían cerrar en tiempos de paz, algo que ocurría en rara ocasión porque los ejércitos de Roma a menudo tenían que luchar en alguna provincia lejana. Nerón, al igual que Augusto y Vespasiano, lo logró. Eso no significa que no hubiera alzamientos en las provincias del imperio durante su gobierno, como el de la reina Boudica en Britania en el año 60, la revuelta judía iniciada en el 66 y que acabó con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, o la rebelión del romano Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia, en el 68. Y este último alzamiento fue el principio del fin de Nerón, porque Vindex solicitó la ayuda de Servio Sulpicio Galba, que era el gobernador en la Hispania tarraconense y a quien proponía como sucesor de Nerón. También los apoyó Otón, ¿recordáis? El exmarido de la emperatriz Popea, destinado en Lusitania como gobernador. Pero Vindex fue derrotado y se suicidó, y Galba fue declarado enemigo de Roma. Nerón había recuperado para sí el control militar del imperio, algo que no gustó nada al Senado, que en junio del 68 aprobó que Galba fuera proclamado emperador y declaró enemigo del Estado a Nerón. Este huyó de Roma, pero la guardia pretoriana lo capturó y al final, el 9 de junio del 68, con ayuda de su secretario personal, el liberto Epafrodito, Nerón terminó suicidándose. Tenía 30 años y se cuenta que sus últimas palabras fueron: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Nerón no tenía herederos y aquellos que crean que eso supuso al fin la tranquilidad para Roma se equivocan. Hubo una guerra civil ya que sus posibles sucesores lucharon entre ellos para hacerse con el poder. De hecho, entre junio del 68 y diciembre del 69, 4 hombres ocuparon el trono y por eso se le llamó el año de los 4 emperadores. Los 3 primeros acabaron muertos, Galba, Otón y Vitelio, hasta que Vespasiano, el gran general de origen humilde que había estado aplacando la rebelión en Judea, se alzó en armas contra Vitelio, lo derrotó, se proclamó emperador a finales del 69 y dio inicio a la dinastía Flavia. Al principio del vídeo hacíamos la pregunta de si realmente Nerón había sido el emperador más despiadado y sanguinario de Roma. Pues bien, los estudiosos actuales creen que a partir del reinado de Vespasiano se empezaron a difundir de forma maliciosa muchas historias, quizá falsas, sobre Nerón porque tuvo la mala suerte de ser el último de la dinastía Julio-Claudia. Y los historiadores de la época, Dion Casio y sobre todo Tácito y Suetonio, para legitimar a la nueva dinastía, la Flavia, se encargaron de pintar a Nerón, que representaba el pasado, de la peor manera posible, como un tirano, un César loco, extravagante y asesino, un criminal depravado al que llegaron a atribuir una relación incestuosa con su madre. Así que no podemos saber hasta qué punto su supuesta perversidad fue real o inventada, si fue mayor o similar a la de otros emperadores. Y lo cierto es que tras su muerte durante mucho tiempo, Nerón continuó en la memoria de su pueblo como un líder que los había apoyado hasta el punto de distribuir dinero entre los pobres, muy al contrario del sentimiento que despertaba en los ricos, aquellos a los que sus políticas perjudicaron en numerosas ocasiones. ¿Y vosotros, qué opináis de la vida de Nerón? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.